Muy buenos días, el tema de hoy es desmayamos. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 4, 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Desmayamos. Tremendo cómo Dios le habla al apóstol Pablo y cómo él se expresa, que aún a pesar de las circunstancias, situaciones, dificultades que él tuvo que vivir, no desmayaba. Cómo él incentivaba a sus discípulos, aún a Tito, aún al mismo discípulo en el cual él formó y creó, que fue Timoteo. Cómo él aún así los alentaba, que él no se basaba en las circunstancias difíciles que él vivía, sino en el amor de Dios, en lo cómo el Señor tuvo misericordia de él y lo trajo precisamente a llevar la palabra, pero a llevar la palabra inclusive a aquellos a los cuales él les servía, a los cuales lo rechazaban, pero él aún así se esmeraba aún por dar la palabra, pero era la palabra de Dios, no era una palabra desvirtuada, una palabra en la cual él miraba cómo torcía la voluntad del Señor. Era palabra en la cual el Señor lo había formado y lo había guiado y orientado para darla en diferentes circunstancias, diferentes situaciones y para las diferentes ciudades donde el Señor lo llevaba a él. Por eso él dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál es el ministerio que usted tiene? Muchas personas creen que el ministerio es el que tiene la iglesia, pero también hay ministerios en los cuales el Señor nos va a preguntar, la familia. El ministerio y la familia, ¿cómo está usted con su familia? Pero mejor aún, ¿será que usted es testimonio en su casa del cambio y la transformación que Dios ha hecho en su vida? ¿Será que usted es una persona que busca y depende de Dios? ¿O será que es una persona de pronto que habla de la palabra de Dios o habla de Dios, pero no lo conoce, no lo busca en la palabra, no lo busca en las escrituras, no lo busca en la intimidad, no lo busca en los tiempos de ayuno, oración y clamor e intercesión delante de él? Y aún así hablamos de Dios. Por eso, ¿de cuál Dios hablamos? Del Dios que hablan las imágenes, del Dios que hablan los medios de comunicación, del Dios que hablan otras personas, o el Dios que realmente usted y yo conocemos en la presencia de Dios en esos tiempos de intimidad delante de su presencia, y yendo al altar de la oración, a ese monte como así lo hacía Moisés, que Moisés se apartaba e iba al monte a orar, y en el monte encontraba al Señor, y ahí donde el Señor le daba dirección e instrucciones para guiar y orientar al pueblo. Cuando el Señor sacó al pueblo hebreo de la nación de Egipto, que los tenían esclavos, para llevarlos a la tierra de Canaán. Pero como el Señor aún así habló y formó a Moisés, y a medida que iba formando a Moisés y le hablaba, él usaba a Moisés para que formara y hablara al pueblo hebreo. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Hay ministerios en los cuales dejamos que otros lo manejen, que otros hagan, que otros digan, pero no le pedimos al Señor la orientación y la dirección cómo debemos hacerlo, ya que aún el Señor le asignó el ministerio a Moisés y a Aarón. Cuando Moisés se negó a ir, que porque él se creía que era tartamudo, que no sabía hablar, colocó al Señor al lado a Aarón. Pero como el Señor a quien usó realmente para sacar al pueblo, para hablarle a Faraón, fue a Moisés. ¿Cómo guió el Señor a Moisés para sacarlos, aún para guiarlos por el desierto, aún para abrir el mar rojo, para que pudiera pasar el pueblo hebreo? Así el Señor quiere hacer con usted y conmigo. No debemos desmayar, porque esa es según la misericordia que hemos recibido, que usted y yo no desmayamos, independientemente, no sé qué situación, circunstancia esté viviendo o haya pasado. Hay personas que hablan y dicen, es que en esta iglesia, es que ese pastor, es que ese líder, es que lo que me dijeron, es que como me hablaron, es que como me trataron, es que nunca estuvieron pendientes de mí. Miles de circunstancias que el enemigo usó para sacar a la persona del propósito, del llamado. Pero ¿por qué la persona sale de la iglesia, sale del ministerio, sale del liderazgo, pero sale de Dios también? O sea, no entiendo. No entiendo por qué esas personas dicen que por X y motivo que pasó, pero ¿qué culpa tiene el Señor de que se aparten de las cosas de Dios? Usted y yo, como hombres, como seres humanos, tendemos a equivocarnos, ya que la palabra de Dios dice que el único perfecto es Dios. Es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, entrar en esa perfección en Dios. Usted y yo podemos entrar en la perfección, en la intimidad con el Señor. Eso hacía Pablo. Pablo entraba en la comunión con el Señor. Él hablaba con el Señor en todo tiempo, en todo momento, y entraba en esa comunión para perfeccionarse en Cristo Jesús.
Por eso él siempre hablaba la palabra: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cada día muero. O sea, como él aún así, cada texto que leemos de Pablo era prácticamente que su humanidad no se expresara, que su humanidad no fuera reflejada a través de sus acciones, sus hechos, sus palabras, que fuera Cristo. Y él siempre decía que él siempre moría, que él siempre entregaba su humanidad, que siempre entregaba su voluntad, y era para que el Señor obrara a través de su vida. Por eso él lo dice en el segundo versículo, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tremendo como aún Pablo lo dice, que él antes renunciaba a lo oculto, a lo vergonzoso. Yo creo que de pronto él vivía situaciones en las cuales había hecho en su vida pasada, cuando era Saulo de Tarso, cosas que hacía indebidas y que creía que estaba agradando a Dios. ¿Cuántas personas hacen cosas incorrectas? Hacen baños, riegos, hacen rituales delante del Señor, pero es para Dios, es que yo estoy buscando de Dios. Claro, ¿cuál Dios estamos buscando? Porque aún dice aquí que lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, porque hay veces que nos creemos astutos. Precisamente acabamos de empezar un nuevo año, personas que terminan el año haciendo baños, arriendo riegos, haciendo cosas que no le agradan al Señor, aún cosas que no edifican y que muchas veces involucran también a la familia, que hagamos este ritual, hagamos este baño, hagamos este riego, hagamos tantas cosas que ven del mundo o que ofrecen en diferentes partes, pero vamos a la luz de la palabra. Y aún así el apóstol Pablo dice: renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia. Hay personas que se creen astutas, o sea, que trabajan o obran en su propia opinión, en sus propios conocimientos, sus propios pensamientos. Ahí no está el Señor. Pero dice: y lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, pero ni adulterando la palabra de Dios. Recuerde cuando el Señor Jesús cumplió los 40 días de ayuno, pero dice la palabra que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero también dice que el diablo vino y lo tentó con la palabra, le habló la palabra, porque ahí inclusive le recitó una cita del Salmo 91, que si te botares de aquí, el Señor mandará sus ángeles y te recogerán. O sea, el diablo conoce la palabra, él conoce la palabra porque él estaba desde la creación del reino, él era Luzbel, era un ser de luz, un ángel de luz, él conocía la palabra. Por eso usted y yo debemos ir a la Escritura, escudriñar la palabra, porque como dice la palabra, escudriñar, que en ellas encontraremos la vida. Es escudriñar las Escrituras. Me dieron una palabra, hablar una palabra, yo voy a ir a la Biblia. El Señor, háblame en la palabra, qué es lo que tú me quieres dar a entender y conocer, ya que hoy en día hay muchas herejías y el hombre puede ser engañado, porque eso era lo que quería hacer el diablo, engañar a Jesús aún con la palabra. Por eso él le dijo: escrito está, solo al Señor adorarás y ante él te postrarás. Aún el mismo Señor Jesús él no se enfrentó con él a malas palabras o de pronto en pelea, sino con la misma palabra lo confrontó. Pero aún así dice que la palabra, que el mismo diablo se apartó por un tiempo de Jesús. El enemigo viene a que usted y yo le creamos a él, pero cuando usted y yo realmente le pedimos discernimiento, revelación e entendimiento al Señor, que nos enseña a través de la palabra, le encontramos que no desmayamos. Usted y yo viviremos situaciones adversas, situaciones difíciles, circunstancias que de pronto no estamos esperando, pero aún la palabra de Dios dice que Jesús ya venció. En Él podemos tener la victoria, en Él lo podemos lograr, pero siempre y cuando usted y yo nos comprometamos en el Señor y nos metamos en esos tiempos de oración. Bueno, no tengo entendimiento, la palabra no la comprendo, no la entiendo. Metámonos en ayuno, porque la palabra de Dios dice que Jesús terminó los 40 días de ayuno y dice que fue llevado al desierto por ser tentado por el diablo. Aún el Señor Jesús entró en ayuno para no ser engañado, pero también para no poder ceder a la tentación del enemigo. Por eso dice: sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es cuando usted y yo realmente nos recomendamos delante de Dios a su entendimiento, a su conocimiento, a su discernimiento, a su palabra, a su verdad. Señor, que en mi vida prevalezca la verdad, que en mi vida prevalezca el conocimiento, que en mi vida prevalezca el entendimiento a la luz de la palabra, que yo pueda conocer, entender tus designios, tus misterios, tu palabra y tu verdad, que no desmayemos independientemente de lo que vivamos, porque en Cristo somos usted y yo más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén.